¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta edición especial de Realidades. Este programa que se transmitió desde finales del año pasado hasta inicios del presente año y que por distintos motivos lo hemos dejado en suspenso. Dada la coyuntura que estamos viviendo, es bueno lanzar una edición especial en donde vamos a entrevistar a un reconocido médico que fue también director del Hospital de Apoyo, Víctor Ramos Guardia, quien durante casi una hora nos revela muchas cosas, entre ellas todo lo que tiene que ver con lo que es el COVID-19 coronavirus, y también algunas cosas que eran necesario decir en ese momento. Precisamente cuando estuvimos grabando esta entrevista, el gobernador regional estuvo visitando el hospital. Nosotros estuvimos dentro y enfrascados dentro de un tema que es sumamente importante para todos nosotros. Y en la entrevista se mencionó algo que el gobernador no tomó en cuenta y parece que no va a tomar en cuenta. Ojalá que él lo haga. Y tiene que ver directamente con el tema de la UCI, por si se dan casos extremos de COVID-19 coronavirus en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Este espacio, el cual recorrió también el mismo gobernador junto con el actual director de este nosocomio, cuenta con muy pocas camas, no está habilitado para esto porque la UCI normal, que es otra, tiene solo 4 camas, es un hospital referencial, no estamos hablando de que es el hospital regional que todos necesitamos, y están ocupadas. Se ha habilitado un espacio precisamente en el área en donde funciona también pediatría. Estamos hablando de que no se ha tomado en cuenta la recomendación del Colegio Médico que habla de la virulencia y la potencial contagiosidad que tiene este virus. Si hay pacientes graves, ellos no pueden estar dentro de un ambiente en donde hay otro tipo de pacientes. Y esto lo que quiere decir es que se tiene que llevar esa UCI a otro lugar que no esté dentro del perímetro del hospital. Esto no se tomó en cuenta. Aquí en Huaraz tenemos varios lugares. Se pueden acondicionar algunos hoteles. Yo cito el ejemplo y espero no quedar mal con esto, pero el Hotel Huascarán me parece un lugar adecuado como para esto. Tenemos los terrenos de Quinoacocha, tenemos los terrenos que podrían servirnos en el lado de lo que es la Cruz Roja, que iba a estar destinado a un hospital de contingencia, porque se tenía que haber demolido ya el hospital de salud. Sin embargo, este hospital no se ha demolido. Bueno, ya esta es una cuestión también del gobierno regional, porque toda la autorización desde Lima ya estuvo dada desde el año pasado. En fin, no sabemos qué cosas pasa por la mentalidad de quien está gobernando esta región, pero muchas de las cosas que está haciendo son en apariencia erróneas, equivocadas. No presta atención ni oído a la gente que es especializada en estas materias. Y nos preocupa mucho, porque sí toma acciones, y esto yo siempre lo he criticado y lo he criticado mucho, el estar distanciándonos de Chimbote o de la zona costa. Pero es lamentable que el gobernador regional deje de lado la capital, deje de lado el callejón de Guaylas y también el callejón de Conchucos y se preocupe más por atender los problemas de Chimbote. Podemos comprender que allá hay mayor densidad demográfica, hay otra dinámica económica, hay otro tipo de problemas que resolver. Pero en todo caso hay que recordarle que la región no es Chimbote, que su oficina está en Huaraz, y que no se puede estar ausentando todo el tiempo y apareciendo en momentos determinados. Me parece que tenemos un problema quizá un poco más personal, porque es alguien que en lugar de liderar en apariencia, lo digo porque es lo que vemos, yo no lo he tratado personalmente, es alguien que dicta, que ordena, que no tolera muchas cosas. Y creo que es algo en lo que él tiene que trabajar y la gente de su entorno también. Con esto yo no lo estoy descalificando ni como persona ni como profesional. Simplemente estoy hablando de todo lo que nosotros vemos en cuanto a sus actitudes y a todos los procedimientos que ha venido realizando desde que ha iniciado su labor como gobernador regional.
Tendríamos que extendernos un poco más para dar esta opinión y de repente esperar a que pasen algunas otras cosas para complementarlas. Pero lo importante ahora es que se resuelva este problema. Yo no voy a decir que me voy a sumar a lo que hace el gobernador regional, a lo que hace el alcalde provincial o los alcaldes distritales, si es que no estoy de acuerdo. Pero con esto no quiere decir que yo sea un anarquista o que yo sea una persona que se oponga a todo. Personalmente yo no estoy de acuerdo con quienes hablan de que el periodismo es principalmente oponerse. Lo mío es una labor más de información y de opinión. Por lo tanto, tampoco calzo mucho en el tema del periodismo. Pero sí les puedo decir algo. Estas situaciones se aprovechan mucho para elevar las imágenes de las autoridades y que se vayan olvidando ciertas cosas. Y con esto tampoco quiero decir que se trate de una cortina de humo. Solo digo de que buscan motivar a la gente para poder tenerlas en su mano, en el bolsillo, y que de esa manera exista mayor aprobación. Y las autoridades se olvidan que su labor no es levantar su imagen a lo largo de su gestión, sino servir a la población. Lamentablemente, esto funciona así hace mucho tiempo. Y con esto tampoco estoy dejando de lado las actitudes y los actos de corrupción, las actitudes de los corruptos, a eso me quería referir, y los actos de corrupción que han venido ocurriendo en nuestra región y en los distintos lugares de nuestro país a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué les cuesta a las autoridades realmente servir al pueblo y no sacarse fotografías repartiendo bolsas de víveres o buscando a policías y miembros del ejército para entregarles comida o un lonche? Háganlo en silencio. Si ustedes tienen algo de sentido común dentro del tema de la sociedad, de la labor, la sensibilidad y la conciencia social, háganlo en silencio. Ahora ustedes dirán, pero nadie va a saber. Salgan en la foto cuando hagan obras, pero obras que realmente sirvan a la gente. Pero si ustedes se van a dirigir a la gente de menores recursos o a la gente que está sacrificándose por estar en noches tan frías en las calles para cuidar y proteger un decreto de urgencia y también a la gente, háganlo en silencio. A mí, personalmente, eso siempre me ha parecido muy sucio, muy bajo. Y con esto no estoy insultando a las autoridades que lo vienen haciendo. Quizá ellos no lo interpreten así, y mucho menos su gente de imagen. Y yo aquí quisiera parar el comentario porque probablemente diga cosas que no sean tan propias. Pero bueno, este es un reencuentro con cada uno de ustedes, amigos televidentes, que siguieron este programa, que gracias a ustedes también hemos podido llegar a comunicarnos con algunas autoridades, con algunas personas vinculantes y de repente canalizar algunas cosas. Y además de esto, agradezco a las personas que a lo largo del tiempo han venido escribiéndome al fanpage, preguntando por el programa, algunas personas llamando. Vamos a relanzarlo de todas maneras. Este es un programa especial y los quiero invitar a que podamos apreciar esta entrevista un poco extensa, sin cortes, para que todos podamos tener una idea más clara de todo esto. Más aún en el día y en el momento en que se grabó la entrevista. Así es que tengamos en cuenta todo esto, sigamos para adelante, hagamos nuestra parte, sigamos con el ojo fiscalizador ante nuestras autoridades, investiguemos, averigüemos, no sigamos todo lo que se dice en redes, ni siquiera tengan credibilidad en mí. Yo informo lo que puedo cruzar, lo que puedo comprobar, corroborar, pero ustedes también lo tienen que hacer. Así les parezca la persona o el medio más confiable, investiguen. No solamente van a llegar a acercarse a la verdad, sino que al mismo tiempo van a generar una buena costumbre, que es el hecho de conocer un poco más de las cosas. Eso es bastante bueno, es bastante válido, nos sirve a todos y así no nos dejamos engañar. Porque hay mucha gente interesada en engañar. Y aquí yo no quiero despotricar de ninguna otra persona que esté en medios de comunicación, aunque dan ganas. Porque
dentro de todo lo que está pasando hay gente que está buscando qué escandalizar, qué alarmar para ganar sintonía, para seguir en la cresta de la popularidad o retornar a ella. Y hay otros que están alabando a ciertas autoridades, y con esto digo un eufemismo porque quisiera decir otra cosa, para poder, pues ustedes ya saben, tener otro tipo de accesos. Y con esto también estoy hablando de un eufemismo. Así es que, amigos, ustedes se habrán dado cuenta que yo busco siempre ser neutral, que ser imparcial, y cuando opino algo sobre alguien, lo digo. Yo quisiera hablar bien de las autoridades en general. Me hubiera gustado decir qué bien que lo están haciendo, pero en realidad hay muchas cosas que son deficientes. Y ese afán de colocarse en la cresta de la popularidad es precisamente lo que hace que las gestiones terminen en indigestiones. Creo que se me comprende, ¿verdad? Vamos con esta entrevista y luego conversamos un poco. Esto es Realidades, edición especial. Nos encontramos en el Hospital Víctor Ramos Guardia. Detrás de mí está la carpa que se ha montado y habilitado para los posibles pacientes de COVID-19 coronavirus en darse el caso. Por el momento, hasta donde sabemos y antes de esta entrevista que vamos a tener, no existen casos de coronavirus COVID-19 aquí en Huaraz. Sin embargo, para esto vamos a conversar con el doctor Ricardo Natividad, quien fue también durante algunos años director de este nosocomio. Con él vamos a desmitificar muchas cosas y nos va a aclarar bastante sobre el panorama que no conocíamos y sobre lo que conocemos nos va a enmendar seguramente la plana. Acompáñeme en esta entrevista para conocer un poco más acerca de este virus que viene causando demasiados estragos en el mundo y que ya está aquí en el Perú, felizmente, aún no en Huaraz. Nos encontramos con el doctor Ricardo Natividad, quien es especialista en medicina interna y además es magíster en gestión de salud. Exacto. Bueno, pues estamos con él y en este momento vamos a conversar acerca de un tema que a nosotros nos preocupa demasiado y es el COVID-19 o coronavirus, conocido desde los años 50, 60 creo que existe el coronavirus, solamente que no con esta fase como la que la conocemos ahora, ¿no? Que al principio se le llamó el virus de Wuhan o algo así, porque no había cómo colocarle un nombre hasta que encontraron el COVID-19. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo lo contraemos? ¿Cuáles son los agentes para contagiarnos más inmediatos? Vamos a situarnos aquí en Huaraz, donde ya estamos confinados. Aquí en Huaraz, ¿qué lugares son de casa, del lugar a donde vayamos, los más propensos a que nosotros podamos contagiarnos? Una mesa, de repente la baranda de una unidad de transporte, una silla, de repente el conversar así como estamos nosotros, o el trato con las personas que nos venden algo. Hay muchos ejemplos. Como tú bien dices, bueno, hemos tratado de guardar el distanciamiento reglamentario para evitar cualquier tema de contagiosidad, ¿no? El coronavirus es un virus que se conoce ya hace mucho tiempo, pero que viene trayéndole problemas al mundo del año 2002, ¿no? Coronavirus se llama porque es un virus, en realidad es un virus respiratorio, ¿no? Que genera cuadros respiratorios muy sencillos como muy complejos que pueden causar la muerte incluso, ¿no? En el 2002 se han reportado los casos del famoso SARS, que es un tipo de coronavirus que causó un síndrome de distrés respiratorio agudo grave en los seres humanos en el mundo, y luego el virus del MERS, que causó también un síndrome de distrés respiratorio grave en el mundo, fue en el Medio Oriente básicamente, ¿no? Y este último coronavirus que está dando problemas y que se reportaron los casos desde el 31 de diciembre del año pasado, por eso el nombre de COVID-19, ¿no? COVID-19 es el nombre que se le da a la enfermedad. COVID viene de coronavirus y de disease, en inglés enfermedad, ¿no? Y 19 por el año en que se empiezan a reportar los casos, ¿no? Es un virus respiratorio que causa problemas tan sencillos en un 80% de la gente, un problema, llamémoslo así, gripal, de resfrío, pero que un 20%, entre ellos un 15%, puede ser un cuadro de enfermedad manifiesta como una neumonía y un 5% requerir de medicina crítica, ¿no? Básicamente eso. Ok, el problema del coronavirus es que es
expansivo. Muy fácilmente la gente comienza a contagiarse y la estadística en otros países es bastante más elevada que la nuestra, felizmente, hasta el momento. De ese tema vamos a conversar un poquito después. La cuestión es a ver cuáles son los agentes de contagio que tenemos nosotros en el día a día, o sea, en la casa, con quien nos veamos, las cosas que tocamos, qué cosas tenemos que prevenir aparte de, por ejemplo, a la distancia que tenemos en este momento al conversar, ¿no? Y ayuda a que no estemos conversando en voz alta, porque cuando uno conversa en voz alta expele más esas gotitas como se explica, ¿no? Bueno, en fin, ¿cuáles son los agentes que tenemos aquí en Huaraz que son inmediatos como para que nosotros podamos tener un contagio? Claro, mira, de hecho el coronavirus es un virus, al ser respiratorio, viaja en las microgotas o gotas de Flügger se llaman, ¿no? O sea, las gotas que uno disemina al hablar, al toser, al estornudar, ¿no? Básicamente cualquier objeto, cualquier herramienta, cualquier instrumento, indumentaria que esté contaminado con estas gotas de Flúgger se van a ser herramientas para contagio, ¿no? El coronavirus no suele vivir en el aire, ¿no? No suele vivir en el ser humano. Por eso es la respuesta inmediata de los gobiernos de que todo este tema que está básicamente iniciado en el tema de que el coronavirus viaja con uno es que nos quedemos estáticos en nuestra casa, ¿no? De ahí es que viene el tema de la cuarentena, el tema del aislamiento social y todo, ¿no? El distanciamiento social, que es una de las medidas básicas para contener la propagación y la contagiosidad del virus, es basado en que no podemos estar tan juntos, porque si yo soy positivo a coronavirus, al estornudarme, al hablarte, al tener mis manos contaminadas con mi estornudo, si me toqué la nariz, me toqué la boca, te la voy a transmitir de inmediato, porque eso sí se ha comprobado que es altamente contagioso, ¿no? Sobre todo ahora que en nuestro país ya conocemos en las fases de la pandemia, que estamos en la fase 3, básicamente la fase 1, te explico rápidamente para que los televidentes puedan entendernos, es cuando se registra el contagio generalmente primario de una fuente que no es nuestro país, ¿no? O sea, es una fuente importada, es decir, es una persona que viene de un lugar donde ha habido muchos casos y viene con los síntomas, ¿no? Esa es la fase 1. La fase 2 es donde ya empiezan los primeros contagios, que se llaman los contagios locales, ¿no? Esa persona que vino de otro país, en este caso de China, Italia, España, empieza a contagiar localmente a sus familiares. Esa es la fase 2. Para eso el gobierno empieza a vigilar, la vigilancia epidemiológica, ¿no? Y la fase 3, que es la fase en la que estamos, es una fase donde el virus se ha dispersado comunitariamente y ya no sabemos quién lo tiene o no lo tiene. En esa fase estamos ahorita, ¿no? La fase 4, que es posible, en una fase en la que vamos a entrar, es una fase de contagio sostenido. O sea, cualquier poblador, cualquier ser humano de un país se puede contagiar, ¿no? Nosotros, al estar en la fase 3, las medidas básicamente son las que han tomado los gobiernos, ¿no? Para las medidas que se toman en una pandemia, como usted lo viene entendiendo y el televidente viene entendiendo de acuerdo a las fases, en una pandemia existen dos sistemas de medidas, ¿no? Se llaman sistemas para bajar digamos así, el tema de la contagiosidad, y otros son sistemas de supresión, ¿no? En los sistemas básicamente de mitigación, así se llaman, en la forma como queremos mitigar el virus es lo siguiente, ¿no? Lavarnos las manos, que es muy importante, por lo menos 20 segundos, ¿no? Con la cobertura de todo, el dedo pulgar, los 4 dedos restantes, la palma, las uñas y todo, ¿no? Bajamos con eso la carga de virus o la nulidad del virus. El virus suele morir con agua con jabón, ¿ya? Son medidas para mitigar. Evitar contacto, abrazarnos, saludarnos de besos, saludarnos con la mano, ¿no? Mitigar. Mitigar también es aislarse, distanciarse, ¿no? 1 metro de distancia, el aislamiento social, que es importante en nuestra ciudad, sobre todo en el sistema público de movilidad, ¿no? Que es lamentable que acá en Huaraz haya habido una marcha atrás en ese tema, ¿no? Y el sistema de supresión, el cual ha empleado nuestro país, que es más enérgico, ¿no? ¿En qué consiste suprimir? Toque de queda, aislamiento domiciliario, y básicamente toma ya unas decisiones mucho mayores donde entra la energía, ¿no?
donde entra ya las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, para básicamente, cuando no hay entendimiento, someter a la gente a órdenes ya supremas, ¿no? ¿Qué ha pasado? En el mundo, al parecer en Europa, se han tomado solamente decisiones de mitigación, ¿no? Distanciarnos, ¿no? No darnos la mano. ¿Por qué? Porque aparentemente se pensaba que era un coronavirus más de los que había producido problemas antes, pero sin embargo se ha determinado que es un coronavirus nuevo, por eso tiene un nombre nuevo, que ha traído y está trayendo muchos problemas, sobre todo en la gente con problemas de comorbilidad y grupos etarios, ¿no? Que básicamente es en la gente mayor de 60 años y los pacientes que tienen comorbilidad, o sea, enfermedades de fondo como hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, cualquier enfermedad que suele bajar las defensas, ¿no? Ahora, el tema de la movilidad es algo a lo que yo quería llegar, por eso lo mencioné también como parte de los ejemplos. En Lima, por ejemplo, hay transporte público de todas maneras, ¿no? Hay una parte del transporte público que está funcionando, los taxis que están registrados en la ATU, etcétera. Aquí en Huaraz tenemos un tema bastante controversial en ese aspecto, ¿no? Se ha hablado durante la semana pasada sobre este asunto, se dieron ciertas autorizaciones que después el municipio dio marcha atrás diciendo de que no, de que Imagen se había apresurado al colocar un posteo que ya muchos vimos, pero el detalle es, va por otro lado, ¿no? Lo que hace el transportista o lo que dicta la autoridad y hacia dónde va la autoridad también cuando da una medida, porque muchas veces no la supervisa, ¿no? Entonces vamos a ponernos en el peor escenario, ¿no? Se da autorización, como vemos ahora, más unidades de transporte público que en los primeros días de este estado de emergencia, y la cuestión es esta: si el transportista no limpia la unidad, no la desinfecta, no tiene las ventanas abiertas, por ejemplo, digo yo, desde un punto de vista muy citadino, no médico, y lleno la combi con pasajeros como siempre se hace, o por lo menos solamente gente sentada, ¿estoy incurriendo en una situación grave sobre el tema del COVID-19? Claro, mira, con respecto a los temas de salud pública, nosotros como colegio médico nos hemos manifestado ya. Nos hemos manifestado y nos estamos manifestando. Ahora el doctor Andavaca y el doctor Jorge Mesarina, encargado del comité, él como infectólogo está llevando nuestra voz ahorita en la reunión que está viendo con las autoridades regionales y locales, ¿no? Decidir sobre el tema de transporte público es una decisión con criterio de salud pública y científico de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Lima tiene otra realidad, Huaraz tiene otra realidad. Changán tiene otra realidad, New York tiene otra realidad, y Italia tiene otra realidad, ¿no? La realidad nuestra es que nosotros recomendamos a un 100% el distanciamiento de persona a persona, cosa que no se va a respetar en las unidades móviles, ¿no? Las combis, como usted ha narrado, son unidades donde la gente viaja muy conglomerada. Y eso va en contra de los principios de la salud pública para combatir este virus, ¿no? Y esperemos que de verdad que las autoridades hayan dado un paso atrás en ello, a pesar que hay un clamor de la gente que refiere pues de que hay comunidades lejanas donde no llega la alimentación, los productos de pan llevar, de primera necesidad, ¿no? Pero para ello está la autoridad, para generar otros mecanismos, evitando el que causa daño. Pero sin embargo, a veces retroceden como una suerte de facilismo, ¿no? Pero violentando las normas de seguridad y salud pública. Como te digo, para nosotros como médico, en una ciudad que relativamente es pequeña, nos parece de que es excederse en permitir que el transporte público se haya reactivado, ¿no? Y que se busquen otras maneras. Le escuché hablar a la defensora del pueblo sobre un tema de mercados móviles, ¿no? Llevar la mercancía a los pueblos más lejanos. Con eso creo que estaríamos garantizando este tema de la salud pública, ¿no? Ok, antes de pasar a algo que es importante, que precisamente lo acabas de mencionar, Ricardo, que es las propuestas que está haciendo el Colegio Médico, quisiera hablar acerca del tema de la prevención en sí, situarnos en esto por un pequeño detalle. Mucha gente está utilizando mascarillas. Por ejemplo, acá tenemos la famosa N95, que supuestamente es la más efectiva en este tipo de casos y que debería de utilizarlo siempre el personal de salud, sobre todo, ¿no? Es lo que se ha escuchado en los medios de comunicación. Tenemos un par de guantes de látex que son quirúrgicos, si no me equivoco, ¿no?
¿Esto de aquí debería ser parte de nuestro uso diario o es solamente dentro de ciertos ambientes, ciertas circunstancias que nos toquen hacer? Por ejemplo, ir al mercado a hacer compras o de repente venir al hospital y ya utilizando esta mascarilla. ¿Hay que utilizarla siempre en la calle, utilizar los guantes también de todas maneras o es un exceso de prevención que también es benéfico? Mira, esta patología, este COVID-19, se está mostrando como una enfermedad dinámica, ¿no? No es estática. Cada día sale más información. La página que nosotros nos guiamos es de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, y de OPS, ¿no? Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Desde un inicio se ha recomendado el uso de mascarilla en el personal de salud, ¿no? Favorable la N95, ¿no? En este momento yo me la he retirado para poder tener el diálogo y estamos en un ambiente bastante airado, ¿no? Pero el uso común de la mascarilla en un inicio no está recomendado en la población en general. O sea, de que la gente esté andando con mascarillas, ¿no? Pero recordemos que estamos en una fase 3, ¿no? Yo te voy a dar una opinión muy personal de lo que he estado revisando y que ya estoy empezando a escuchar a algunos expertos también, ¿no? Estamos en una fase 3 de dispersión comunitaria y, por ejemplo, en Corea es prescindible, el gobierno ha indicado que los pobladores usen mascarilla, ¿no? Porque de alguna u otra forma se evita que el que está contagiado esté emitiendo su cantidad de virus a través de sus gotas de contagio, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, un contagiado en la calle con mascarilla, Un contagiado que no sabe es ideal que lo tenga, ¿no? Y quien no lo tiene, de alguna u otra forma, no es una opinión científica, es una opinión muy personal de lo que yo estoy revisando, hace que la carga viral al contagiarse sea menor, ¿no? Es por eso que en Corea todo el mundo usa mascarilla, ¿no? Con eso tampoco quiero dejar de que la gente ahorita vaya corriendo a buscar su mascarilla, ¿no? Nosotros ahorita en Huaraz no tenemos casos reportados, luego vamos a hablar de eso. Y lo que sí me llamó la atención es que la autoridad que está revisando los toques de queda y las restricciones sociales, los militares están pidiendo mascarilla. Cuando no te encuentran con mascarilla, te la están exigiendo, ¿no? Yo creo que es una medida que puede menguar en cierta forma, uno, la carga viral al momento de infectarte, y otro es proteger a la población de gente que ya está contagiada, ¿no? Sin embargo, todavía va a seguir siendo controversial, ¿no? Bueno, pero el tema está en que la mascarilla hay que desecharla, según tengo entendido. Hay especialistas que dicen que es de un solo uso y hay que desecharla y cambiarla. Y bueno, están escasas y además de eso muy caras. ¿Cómo hacer en este caso para poder paliar este tema? Si es que uno quiere tener esa prevención que me estás comentándome. Mira, estamos frente a una escasez y es una escasez de varias indumentarias, varios insumos para combatir este virus, porque el virus ha brotado, ha salido en zonas donde se ha gastado mucho estos materiales, ¿no? La gente está optando por mascarillas simples, ¿no? Que también ya casi no están al alcance, no las venden, están haciendo mascarillas de tela, están haciendo protectores. La idea es cambiarlos todos los días, ¿no? Lavarlos con agua con lejía, los que son, digamos así, de tela, ¿no? Pero de verdad te voy a decir que es un tema bastante controversial. Yo como médico sí lo recomendaría, de la forma en que usen una mascarilla simple, que la cambien todos los días si hay ahora una distribución masiva, o si hay una protección con alguna indumentaria de tela, o que suelen hacerse lavado todos los días con agua con lejía, ¿no? Yo creo de que estamos en una fase que aún no se conoce, ¿no? Porque el muestreo en nuestro país, como te venía diciendo, si bien es cierto, el 6% de lo que se viene muestreando en el país sale positivo, es un muestreo muy pequeño todavía, ¿no? Estamos muestreando en nuestro país alrededor de 500 muestras diarias, cuando en otros países se hacen de 2.000 a 5.000, ¿no? Correcto. Ahora, el tema de los guantes, ¿es necesario utilizarlo por lo que estemos tocando? De repente alguien estornudó, cayó en la mesa, se tocó la nariz, la boca y también tocó la mesa, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, o de repente un pasamanos, etcétera. ¿Eso nos reduce la posibilidad de contagio o igual al momento de retirarnos los guantes también estamos...? Lo que ha probado es el lavado de manos, la mayor cantidad de veces la recomendación, por 20 segundos, ¿no? Yo creo que inmiscuirse en más temas de manipulación de guantes y toda la población no la conoce muy bien, ¿no? Yo creo que un correcto lavado de manos, un distanciamiento adecuado, un aislamiento adecuado,
Un uso de mascarilla que te digo particularmente yo lo recomendaría, no es una recomendación universal, porque en todo caso también tendríamos que recomendar uso de lentes, ¿no? Porque hay contagio también a través de la conjuntiva de los ojos, ¿no? La idea es que nosotros manejemos de acuerdo a la información sin entrar en pánico, en miedos, porque si no vamos a tener toda una población con un síndrome de estrés postraumático, y ya los tenemos, ¿ah? Nos está viniendo mucha gente en la emergencia con mucho miedo, ansiedad, somatizando y bastante miedo, que tenemos que estar recetando ansiolíticos ya, ¿no? Eso no queremos caer, ¿no? Yo lo que quiero es que de esta entrevista la gente se sienta más bien confiada, segura, frente a qué estamos y frente a qué decisión debemos tomar como persona, como ciudadano, como padre de familia, ¿no? Hay mucho temor, por ejemplo, en el contagio de los niños, mucho temor en el contagio de los adultos mayores, y eso ya se conoce, ¿no? Los adultos mayores de 60 años, más aún si tienen factores de riesgo, suele ser la población que están haciendo las complicaciones graves del COVID-19, ¿no? ¿Qué complicaciones son estas? Neumonías graves, ¿no? O sea, son neumonías que se implantan en ambos pulmones y el pulmón se reduce o se ocupa tanto la neumonía que el paciente requiere de un ventilador mecánico, ¿no? Ahora, ese es un tema que se ha tratado bastante. En Italia, sobre todo, han habido muchos casos en que los pulmones colapsan, dejan de funcionar. ¿Esto de aquí corresponde a lo que acabas de mencionarme, la neumonía, o es algo que todavía no se entiende bien qué es lo que ocurre para que deje de funcionar ambos pulmones? No, mira, esto se entiende muy bien porque el síndrome que produce el COVID-19 lo pueden producir otros agentes también, ¿no? Y nosotros vemos neumonías severas, graves, con síndrome de distrés respiratorio del adulto por otras causas. O sea, la patología la conocemos, sino que ahora es otro agente. Por eso te decía, un 80% de los contagiados, cuadros leves. Fiebre, dolor de garganta, que pueden ser monitorizados en casa con su paracetamol. No hay que usar ibuprofeno, eso la Organización Mundial de la Salud ya lo decidió, porque se ha visto que el ibuprofeno, llámese Doloflan, Doloral, Dolomax, empeora los cuadros, ¿no? El fármaco recomendado es el paracetamol, ese odiado paracetamol que toda la gente dice, ay, me han recetado paracetamol, es ahora el que está, digamos así, controlando los síntomas, ¿no? 80% de la gente, un cuadro de gripe, resfrío común, ¿ya? Un 15% hacen unas complicaciones menores que requieran de repente de estar hospitalizados, ¿no? Como una neumonía leve, una disnea, es decir, sensación de falta de aire, un broncoespasmo que requiera de apoyo oxigenatorio en los hospitales, que coloquemos antibióticos como preventivos, tratamientos que ya hay tratamientos de acuerdo a muchas, digamos así, sociedades científicas que están recomendando tratamientos, y un 5% que puede ir a un cuadro crítico, es decir, lo que tú decías, los pulmones, llamémoslo así, colapsan, ambos campos pulmonares se llenan de secreción tal, el alveolo que funciona así, se queda así tieso, ya no entra el oxígeno y requerimos de un ventilador mecánico que haga que, digamos así, la función del pulmón, ¿no? De ambos pulmones, ¿no? Y meter a un ventilador mecánico a un ser humano no es cuestión de 1 o 2 días, ¿no? Los pacientes suelen estar 15 días, 30 días, y a veces el cuadro es tan severo que sigue un síndrome de distrés respiratorio del adulto que se llama, donde los pulmones, los 4 campos pulmonares están tomados, el paciente su oxigenación es bajísima, empieza a hacer falla orgánica, ¿no? O sea, otros órganos empiezan a fallar. Empieza a fallar el riñón, empieza a fallar el hígado, y eso consigo lleva a la muerte a los pacientes. Sobre todo, como te digo, el grupo etario mayor de 60 años y el grupo con comorbilidad que tienen hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, VIH. Si tengan controlada la diabetes o la hipertensión, ¿están con mayor riesgo? Mira, eso no se ha establecido todavía por los reportes, ¿no? Es una buena pregunta que tú haces, ¿no? Porque hay mucha gente que vive con diabetes y con hipertensión y que vive muy bien, ¿no? Vive controlada con sus fármacos. Pero sin embargo, recordemos que el ser diabético es un factor de riesgo para tener la inmunidad, las defensas bajas, ¿no? Y ser hipertenso es un factor de riesgo que hace que los receptores pulmonares del COVID estén así como activos, como quien dice, ¿sabe qué? Yo te quiero recibir, ¿no? O sea, son factores naturales, ¿no? Y
Y esto da cierta enseñanza para la población mundial. Tanto la diabetes y la hipertensión tienen un factor metabólico muy, muy alto, ¿no? Es decir, si nosotros controlamos nuestra vida sedentaria, nuestro peso y todo eso, podemos evitar y retrasar la hipertensión y la diabetes, ¿no? Ahora, en el caso, digámoslo de esta manera, cuando una persona siente que tiene varios de los síntomas, ¿qué tienen que hacer en casa inmediatamente? Porque he escuchado a algunos médicos que dicen de que no es necesario ir inmediatamente al centro de salud, sino igual que siempre observar al paciente. ¿Esto es válido, observar en casa, o estamos generando una posibilidad mayor de contagio? Sí, mira, son las recomendaciones internacionales que se toman, ¿no? Porque se evita más bien saturar las emergencias, se evita saturar los componentes de salud que ya están saturados. El paciente, sobre todo que tiene la sintomatología, ¿no? Se ha establecido en un orden de síntomas que la fiebre es el síntoma cardinal, uno de los principales, ¿no? Y suele ser una fiebre alta, ¿no? Que se acompaña de dolor de garganta, ¿no? Entonces, frente a esos síntomas, el paciente, sobre todo aquel paciente que no tiene comorbilidad, o sea, uno joven, por ejemplo, uno menor de 60 años, que no tiene nada de las comorbilidades, puede llamar al 113, ¿no? Ir tomando nota del número 113, y en esta fase todavía suele ir un equipo a tomar la muestra, ¿no? Porque vamos a llegar a la fase en que no vamos a poder muestrear ya, ¿no? Entonces vamos a vigilar nuestros síntomas, ¿no? Entonces tenemos fiebre y tenemos dolor de garganta en una fase 3, donde probablemente hay contagiados ya, ¿no? Por ejemplo, Lima, que es un lugar donde parece que ya se ha perdido el conteo, ¿no? Nosotros vamos a tener fiebre, vamos a tener dolor de garganta, podemos ir tomando nuestro paracetamol siempre si es que no somos alérgicos, y ir vigilándonos, ¿no? O sea, autoanalizándonos, sobre todo cuando empezamos a pensar que el COVID está yendo mal, cuando empezamos a fatigarnos. Tenemos sensación de que el aire nos está faltando. Caminamos y nos agitamos, ¿no? Me falta aire. De repente los dedos se están poniendo azules, la boca se está poniendo azul, ¿no? Esos son indicadores que nos está faltando oxígeno y que probablemente el COVID está migrando a una neumonía, ¿no? O si no, si la fiebre persiste, ¿no? Porque esto suele caer en unos 3 a 7 días, suele caer la fiebre. Si nosotros vemos que la fiebre continúa, nos sentimos tan mal, nos empezamos a deshidratar, porque a veces el COVID puede ir con síntomas gastrointestinales también, ¿no? Diarreas, vómitos, allí sí podemos visitar a un centro de salud, ¿no? Mientras tanto, tenemos que estar todavía bajo vigilancia, bajo observación de la familia. ¿Qué pasa si somos alérgicos al paracetamol? ¿Cuál es la medicación alterna? De hecho que ibuprofeno se ha probado que no. Hay otros fármacos alternos como la antalgina, el metamizol, por ejemplo, ¿no? O sea que, digamos, no hay tanto problema con que si no puedo tomar paracetamol, tengo algo que puede ir llevando conmigo Por consultarlo al 113 o consultarlo. Mira, en esta era del COVID, los médicos hemos abierto nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales. ¿Por qué? Siempre los médicos hemos estado en contra de eso, en contra de que haya una consulta por teléfono, una consulta, digamos, cibernética. Claro, ¿no? Pero la era COVID hemos cambiado la situación, ¿no? Hay mucha gente que no puede ir a los centros. ¿Por qué? Porque son gente de mucho riesgo. Por ejemplo, nosotros los internistas tenemos muchos pacientes diabéticos, hipertensos. Ellos nos están llamando, estamos por WhatsApp con su familia, ¿no? Y está abierta esa posibilidad, que consulten. Doctor, soy alérgico a tal medicamento, ¿qué puedo tomar? Doctor, ya estoy sintiendo esta situación. La recomendación de verdad va con mucha... de nosotros los médicos a nivel del país ha nacido esa situación de querer atender a nuestros pacientes frente a este tema, ¿no? Ricardo, ¿y qué es lo que está recomendando entonces el Colegio Médico de Huaraz? Mira, nosotros hemos hecho un análisis de nuestra realidad como institución, como colegio médico. El decano, el doctor Andavaca, ha convocado a un grupo de médicos, mi persona integra también el comité, y de verdad que es una realidad sanitaria bastante triste, ¿no? Mira, lo que se plantea son 3 escenarios frente al COVID, ¿no? El paciente con patologías, sin enfermedades previas, que va a hacer su cuadro de resfrío o gripe en la casa, que lo tenemos que estar vigilando, ¿no?
es escenario 1. El escenario 2 es el paciente que puede tener una neumonía, requerir de oxígeno, y que en caso de este hospital, por ejemplo, se ha tomado un sistema de aislamiento de estos pacientes, ¿no? Y el escenario 3 es aquel paciente que requiere el ventilador mecánico, ¿no? El planteamiento es que se cree una unidad COVID-19 de pacientes graves, del que va a requerir el ventilador. Entonces nosotros estamos planteando que sea fuera del hospital. ¿Por qué? Porque la enfermedad es altamente contagiosa y un COVID grave tiene una alta carga viral. El sistema sanitario del país y de nuestra zona no cuenta con la indumentaria necesaria, ¿no? Así me jale la oreja la autoridad, yo tengo que decir, ¿no? Tenemos este mandilón que no nos los están cambiando diariamente, nuestras máscaras también que las tenemos en un periodo de 10 días el recambio. Hay una escasez. Hay una escasez porque el país y la tendencia en el mundo no ha sido invertir en la salud pública, pues, ¿no? Ahora nos damos cuenta que es muy importante invertir en la salud pública, ¿no? Entonces, en ese escenario 3 necesitamos una unidad de COVID-19 de paciente grave en otra zona. Estamos planteando que de repente pueda ser un hospital diferente a este, donde solo se tome la ubicación, un hotel, no sé. Ricardo, una consulta a propósito de esto, disculpa que interrumpa. En varios lugares están instalando carpas para la atención. ¿Eso es médicamente aceptable? ¿Está bien hacer esto? La carpa básicamente es para el despistaje y el paciente con patología del escenario 1, ¿no? Sí, sí es aceptable. Pero no para, digamos, aislar a pacientes que ya están con un caso, digamos, mediano o grave. Yo lo que pienso es que también, de acuerdo a su realidad y su necesidad, cada hospital se está adecuando, ¿no? Por ejemplo, si no tiene un ambiente de infraestructura, va a generar probablemente un estadio con carpas, pero donde guarden las garantías de bioseguridad, de aislamiento y también de, digamos así, de salvaguardar al paciente en un clima adecuado, ¿no? Yo creo de que no está mal, porque como te digo, nuestra realidad está casi colapsada en el país, ¿no? Entonces, planteábamos eso y analizando los casos de Huaraz, que de verdad el muestreo ha sido bastante bajo también. El muestreo en Huaraz de casos ha sido alrededor de 25 pacientes. Pero ¿por qué nosotros nos atrevemos a decir de que Huaraz o tiene pocos casos o no lo tiene? ¿Por qué? Estos 20 a 25 casos muestreados ha sido de gente que ha estado en contacto en Europa y nos ha salido negativo. Luego, de pacientes con alta sospecha de COVID que los hemos tenido hospitalizados, que son alrededor de 5, los 5 nos han salido negativos, ¿ya? Ahora, los médicos que venimos haciendo las guardias, los turnos, no recibimos pacientes con neumonías graves que nos hagan sospechar de COVID. Entonces llegamos a la conclusión. Nosotros no somos epidemiólogos ni estadistas. Si tenemos a los muestreados con contacto en Europa negativos, si tenemos a la gente que pensamos y es negativo, si tenemos gente que no viene con cuadros graves, entonces no cabe la idea de decir que somos una ciudad que no tiene casos, o si lo tiene, la gente lo ha pasado en su casa como una gripe. Por eso la propuesta, frente a la realidad del análisis que se hace, de que Huaraz necesitaría 20 ventiladores mecánicos para manejar a sus pacientes graves, y me parece que la ciudad solo llega a 10, hemos propuesto de que se haga el aislamiento territorial, ¿no? Y eso es un paso epidemiológico también interesante, ¿no? Se llama compartimiento de las provincias, ¿no? O sea, frente a que probablemente somos una provincia que no tiene casos o que tiene pocos o que no han sido identificados porque no hay muestreo y que no ha habido un contagio masivo, cerrar los 3 puntos de ingreso a Huaraz, ¿no? Por supuesto, con todas sus medidas de respetar de que entren los productos de primera necesidad, los productos de pan llevar y los medicamentos, ¿no? Entonces el Colegio Médico está llevando esta propuesta, ¿no? Instalar en esos puntos donde haya la salvaguarda de los militares, de la Policía Nacional de Perú, y puntos de tamizaje, ¿no? Hemos escuchado al presidente de la República de que el país iba a adquirir 1.600.000 pruebas de tamizaje, y queríamos pedirles al gobierno, al gobernador, que haga la gestión para que nos llegue un número, y en esos puntos de tamizaje se haga la prueba rápida para decir quién entra, quién sale, este es positivo, este es negativo, ¿no? Y así, por lo menos, donde permanezca nuestra cuarentena, que parece que se puede ampliar, eso el domingo se va a conocer, podamos mantener a la ciudad
con bajos contagios o nulos contagios. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud colapsaría. No tenemos las 20 camas, no tenemos el recurso humano, no tenemos la indumentaria de protección. Entonces, ¿qué mejor que hacer un cerco, cerrar la ciudad y evitarnos mayores problemas, ¿no? Nosotros en Huaraz tenemos una alta población anciana, adulta mayor, que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen bronquitis crónica por la inhalación del humo de la leña, que tienen fibrosis pulmonar. O sea, si esa gente se nos contagia, no la van a ver bien y va a ser terrible para todos. Entonces, esa era una exhortación, una invocación. Otra, así tengamos el dinero. Yo creo que Huaraz ha sido una zona que mucho tiempo ha tenido dinero, pero que lamentablemente no se invertía en la salud, ¿no? Nosotros planteamos hace unos 4 años atrás crear, por ejemplo, un centro materno neonatal que nunca se hizo. Si ese centro se hubiera hecho, ahorita nos serviría como centro de aislamiento. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada. Estamos planteando este tema. Son cosas que nos enseñan, pues, ¿no? Y este es un jalón de oreja para todos los gobernantes, ¿no? Pues yo hablaba con uno ayer y le decía esto, lo que te estoy comentando, y que quisiéramos ese aislamiento. ¿Por qué? Porque mira, encima que si tú tuvieras el dinero y tuvieras la voluntad de comprar, en el mundo entero ahorita hay una escasez de ventiladores. Acabas de escuchar al presidente Trump que le ha ordenado a sus fabricantes de carros que fabriquen ventiladores, porque no los hay. O sea, frente a esa situación trágica que vivimos y queremos evitarla, ¿cómo? Cerrando las zonas limítrofes de Huaraz con esta vigilancia que te estoy diciendo, ¿no? Yo hablaba con esta persona que es una autoridad local y le decía, mire hermano, si tú has tenido la voluntad de ser político, una autoridad, has sido elegido por el pueblo, y por ahí, disculpándome le digo, ¿no? Las ganas tuyas de llegar al gobierno fue diezmar, olvídate de eso, hermano, porque de acá en adelante no viene ni una obra, más que solamente para la salud. Y si tu idea fue esa, te olvidas, y la gente que te molesta, porque detrás de los políticos siempre hay gente que está molestando, que todos piensen en unísono y que el tema ahora es invertir en salud y salvar a la gente. O sea, el político ahora, el líder, tiene que volverse en un líder que lleve la información de la correcta salud pública y encima que se convierte de verdad en un ser humano que salve a su prójimo, que ya no tiene tiempo para pensar en invertir en estadios, puentes, carreteras, no tiene tiempo. Una de las propuestas que nosotros hicimos hace mucho tiempo, así como que desvariando dentro de nuestro imaginario, era que ¿para qué pelearnos tanto por un mall cuando necesitamos un hospital? O sea, yo dije, ¿para qué queremos tener un mall que en realidad es importante si podemos tener en Quinoacocha un hospital? Ahora, yo no sé si es que eso se puede hacer, porque si el mall ya está en un tema legal, pero yo iba más que nada a la idea que tú estás diciendo. Necesitamos incrementar inversión en salud y estamos pensando en otras cosas, ¿no? Yo lo cité por esto. Ahora, sabemos que la salud es sumamente importante. Si no tenemos buena salud, ¿cómo vivimos? ¿Cómo nos mantenemos? Y también cómo resolvemos un montón de problemas más que conlleva el no tener una buena salud. Desde la prevención, que nosotros no sabemos manejar bien, hasta el hecho de cómo resolver los problemas que ya son una consecuencia. Pero viene a colación algo que también es fundamental, y es la de educación. ¿Qué es lo que están sugiriendo ustedes o qué es lo que piensas tú particularmente como profesional de la salud sobre el tema de las clases escolares? Vamos a olvidarnos del tema virtual porque no todos tienen internet y no hay cabinas de internet abiertas, y supongo que si se amplía el estado de emergencia, que creo que sería lo más conveniente, personalmente pienso así, no van a haber abiertas las cabinas de internet, ¿no? ¿Es recomendable el reinicio de clases después de un estado de emergencia, digamos, de 7, 10, 15 días más? ¿O estamos hablando que tenemos que esperar a que la fase entre en una remisión, digamos, o que sea ya algo más de dominio público y de repente nos hagamos más fuertes y tolerantes al COVID-19, o esto tardaría mucho tiempo? ¿Qué realmente se tiene que hacer con el tema de educación? Mira, el tema de educación ahorita con la pandemia se ha vuelto crítica, ¿no? Porque, bueno, se han suspendido las clases, probablemente se amplíe el tema de la cuarentena, porque todavía la curva no tiene la curva de caída, digamos así, está siendo observada porque el muestreo no es el adecuado, como te decía. Entonces, para mí, personalmente pienso que el gobierno lo va a ampliar, ¿no?
Segundo, por esa situación los alumnos no podrían ir a clases porque todavía sigue la posibilidad de contagio, a pesar de que hay reportes que los pacientes jóvenes no suelen hacer enfermedad grave, pero suelen llevar ellos la enfermedad grave a los pacientes con los factores de riesgo ya conocidos, ¿no? Yo creo que el reinicio de las clases va a ser en medida de que se conozca nuestra realidad epidemiológica, ¿no? Ahorita el gobierno está afrontando y enfrentando eso, ¿no? Con la compra de más kits o más muestreo, ¿no? Yo creo que luego de que conozcamos el muestreo, recién se va a poder tomar una decisión si la tasa de contagio cae, disminuye o en realidad aumenta, ¿no? Como yo te decía, las medidas de supresión, que son enérgicas, se toman para eso, ¿no? Para que la gente se mantenga en su casa y el virus empiece, la tasa de contagiosidad a caer, ¿no? A veces me pongo hasta a pensar de que corre en riesgo el año escolar, ¿no? Corre en riesgo el año escolar, ¿no? Como tú decías, no todos tienen el acceso virtual, pero cualquier riesgo que corramos no tiene precio frente a la vida, de verdad, ¿no? Frente a la vida y la salud. Como tú decías, si nosotros estamos sanos, no hay economía, ¿no? Corre en riesgo la economía, ¿no? Luego de esto probablemente venga escasez, ¿no? Caída del PBI, caída de las tasas. O sea, todo un tema que trae esta pandemia y todo un tema que es un jalón de oreja, pues, ¿no? Un jalón de oreja porque el ser humano ha destruido poco a poco su naturaleza, ¿no? Parece que este es un virus que pareciera que tuviera una memoria, ¿no? O sea, tuviera inteligencia y te dijera, oye, ¿sabes qué? Corrige esto, porque tú no lo has hecho, no lo has prevenido, ¿no? No has invertido en salud, no has invertido en prevención, no has invertido en tener tus hospitales bien para tu gente, no has invertido en tu recurso humano, sigue habiendo escasez de recursos humanos o subcontratos, ¿no? El virus quizás es tan, digamos así, filosóficamente, tan inteligente, que no ataca a los niños, ¿no? Y eso es bueno para nosotros, ¿no? Y a veces me pongo a pensar y digo, tanta niñez maltratada en este mundo, ¿no? Violada, vejada, asesinada, secuestrada. Nuestro país nomás acababa de ver, días antes del brote, como una niña había sido raptada por un adolescente y cruelmente asesinada, ¿no? Sin embargo, el virus es bueno con ellos. O sea, es un virus que alecciona de alguna forma, ¿no? Y que nosotros como seres humanos podamos de verdad ya despertar, ¿no? Y a quien la población y Dios le da el poder de dirigir las sendas, sepa comportarse, porque vemos mucha ignorancia en la política, de verdad. La política se maneja mucho por amiguismo, por campañas políticas, por gente, ay, yo entro acá, pero para darle trabajo al que me puso, al que me apoyó, y de verdad terminas olvidándote del fin principal, que es quien te eligió para que viva bien, ¿no? Sí, que realmente tuvieron ese fin principal, porque muchas veces ingresan por otro tipo de intereses y eso ya lo hemos podido comprobar. Yo iba al tema de la niñez, Ricardo. Se habló desde un inicio de que tanto los ancianos como los niños siempre eran población de riesgo. Y es cierto lo que estás diciendo, la tasa con los niños es casi nula. En este caso, ¿se ha comprobado algo al respecto? O sea, ¿el virus no ataca a los niños o los niños tienen cierta falta de receptividad, muchas defensas? ¿Qué está generando que los niños no sean tan afectados? Y esto sin buscar que la gente se sienta confiada, porque la gente en distintos lugares de Huaraz deja que sus niños salgan a la calle con el estado de emergencia a pesar de que tienen que estar en su casa y no interrelacionarse, ¿no? ¿Un niño de todas maneras es plausible de que sea contagiado? Mira, contagiarse puede cualquier grupo etario. Hay recién nacidos contagiados, ¿no? Lo que se ha visto a través de las estadísticas de UHAM y de los países europeos es que los niños no suelen complicarse. O sea, no suelen hacer la neumonía ni las neumonías graves. No suelen ir al ventilador mecánico. Pero ellos sí suelen transmitir el virus porque hacen unas fases asintomáticas o hacen unas fases con síntomas muy leves y transmitirlo a gente con factores de riesgo. Por eso acá lo interesante es de mantenerlos a ellos también alejados de la población de riesgo, ¿no? Entonces, es un virus que si bien es cierto, pero sin embargo hay reportes muy escasos de fallecimientos de niños por el COVID-19, ¿no? Como tú dices, el mensaje es no confiarnos, porque acuérdate que nuestra idiosincrasia de nuestro niño peruano es diferente, ¿no? Nuestros niños peruanos tienen desnutrición, tienen anemia, tienen parasitosis, por ahí que ellos tienen una inmunidad también un poco, digamos así, no adecuada,
y de repente el virus, Dios no quiera, pueda comportarse de esa forma. O sea, el mensaje es, como tú dices, no confiarse. No confiarse porque de hecho ellos sí se contagian, pero por alguna razón de la fisiología o de la microbiología, el virus no suele causar mayor estrago en ellos, ¿no? Ahora, el tema viene por sí solo. Mucho se ha hablado en algunos medios de comunicación, hay periodistas aquí que están como que alarmando a la población con el tema de pacientes que están ocultos, que ya están infectados. Tú hace un rato dijiste que no hay, ¿no? Pero me gustaría que esta entrevista sirva para que, al menos por ahora, en el día en que estamos, puedas de repente desmentir estas afirmaciones, porque se dan muchas generalidades sobre estos pacientes, pero nunca se muestra nada. Y no solamente no se muestra nada, sino que se ha hablado acerca de una compañía minera que pertenecen a esa compañía, pero que estos trabajadores están bajo observación y están aislados. Cuéntanos un poco acerca de esto para que la población que nos pueda estar viendo sepa realmente la verdad desde el punto de vista médico, que ustedes conocen todo lo que está ocurriendo aquí en nuestra región. Hasta el día de ayer, que fue el último informe del Ministerio de Salud, me parece que ya ahorita informó cuántos casos nuevos hay, pero no he entrado a la base de datos. Hasta el día de ayer no había ni un 0 caso para nuestra zona. O sea, había 0 casos para Huaraz, ¿no? Y ahí incluye los trabajadores de minería, los trabajadores, el paciente que ha venido a Minsa, que ha ido de salud, que ha ido a Clínica San Pablo. Ahí incluye a todos. O sea, un periodista no puede tener una información privilegiada para decir hay 2 casos que están ocultos, de ninguna manera. No sé por qué hay periodistas que juegan a esa información del miedo de la gente, ¿no? De repente en algún día brote un caso, pero ese caso, Dios no quiera, el primero quien lo va a informar es el director regional de salud, porque así está hecho la normatividad. Nadie más lo puede decir públicamente, ¿no? Yo creo que mientras el director regional de salud no manifieste un caso positivo, Huaraz va a estar sin casos. Y ahora, hablando sobre este tema de la curva, ya lo habíamos tocado un poco y dijimos que lo íbamos a tratar más adelante aquí en la entrevista. Estamos viendo, primero ya aclaraste de que estadísticamente hablando, la muestra está objetada por el tema de que son pocas muestras diarias. Se supone que queremos llegar a 3.000 muestras según lo que se ha informado ya en días previos y seguramente vamos a lograrlo, pero el detalle no es lograr eso, sino que en Internet, en el Facebook, en redes sociales, en Twitter, etcétera, se vienen compartiendo una imagen de una hoja de Excel aparentemente, en donde hay una proyección de casos que llega hasta el día 30, en donde deberíamos de tener, según una proyección, algo de 11.000 infectados en el Perú, etcétera, y que íbamos escalando de acuerdo a, y que estábamos dentro de esa curva todavía. Según este informe, estaríamos más o menos entre el día 18, 20, ¿no?, de esa curva, y que nos hemos ido estancando, y lo cual es positivo. Mucha gente en redes se viene dando mucho aliento, mucha motivación por esta información. Cuéntanos si es que esa información que está corriendo por internet, de acuerdo a ese estimado que se da, ¿es real, es verídica, es la que ustedes manejan o no es cierto? No, mira, la información que maneja el trabajador de salud, los médicos, incluido todo el equipo de salud, es la información que da el gobierno a través del Ministerio de Salud, ¿no? Frente a la medición del muestreo, se conoce de que hay una constante, ¿no? En la curva hay una constante que de lo que muestrean a diario es más o menos 500 pacientes. Del acúmulo del muestreo, más o menos el 6% de lo ya digamos así, muestreado y con resultados, el 6% sale positivo. O sea, y se va viendo en el camino, varía entre 6 y 6.2%, ¿no? Por ejemplo, si han muestreado 2.000, su 6%, más o menos es 180 positivos, ¿no? Nosotros vamos en el rango de casi 400 positivos, ¿no? Eso quiere decir que ya han muestreado como 5.000, ¿no? Entonces, esa es la constante que nos da el gobierno y el Ministerio de Salud, ¿no? Es una tasa baja, pero frente a la realidad, y que también dentro de ellos nos informan de que dentro de los contagiados positivos tenemos 5 muertos, que va más o menos a una tasa de mortalidad de 1.5 a 2. Es una tasa baja, pero bueno, cuando uno habla de estadística, pero nadie quiere que alguien querido se muera, ¿no? Porque me parece que Italia ha llegado al 9-10%, ya, Wuhan 4-5%. O sea, nuestra tasa de mortalidad, digamos, es baja. Pero
aparentemente no podría ser real porque necesitamos muestrear más. Necesitamos muestrear 3.000, 4.000, 5.000 de repente al día. Por eso el gobierno va a invertir en el test rápido, en el muestreo molecular también, para que nosotros recién conozcamos nuestra realidad, ¿no? Entonces, yo lo que creo es de que la población debe tomar información de las oficinas oficializadas en el país, ¿no? Que una es el Ministerio de Salud, en las regiones son las direcciones regionales de salud, ¿no? Porque sí he visto en Facebook una serie de matemáticos, de estadísticos que proyectan, ¿no? Y a veces proyectan esperanzados y otros desesperanzados, ¿no? Bueno, todo lo que sea esperanzador nos baja la tensión, ¿no? Pero hay que ir a lo real, que es lo que informa nuestro Ministerio de Salud y lo que el presidente de la República cada mediodía sale, ¿no? Y hay que estar de repente informados a través de la televisión y de las redes sociales porque él lo hace público, ¿no? No se oculta ninguna información, ¿no? Porque hay gente que ya está dudando de la cantidad de infectados que hay. La duda de repente es porque creen que está ocultando esa información. En realidad uno puede dudar, yo personalmente no dudo por eso, dudo por otra razón, dudo porque las muestras están llegando casi todas a Lima y eso implica de que hay muchas muestras que están en cola de espera. Por lo tanto, en esa cola de espera pueden haber otros infectados, ¿no? Entonces estamos hablando de una estadística que no es precisamente la del día, sino de algunos días atrás. Exacto, hay un retraso, porque recuérdate que te dije es el 6% de lo muestreado con resultados. O sea, todavía hay un grupo que está esperando, ¿no? Hay un grupo también que está esperando que la muestra llegue a la capital, ¿no? Del país. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido demoras en algunos casos, ¿no? Por eso el gobierno quiere descentralizar, quiere poner centros de laboratorio en las regiones. Esperamos que nosotros hagamos gestión para tener un centro de despistaje y de diagnóstico. Y yo creo que cuando esto todavía se descentralice, ahí todavía vamos a tener un dato más fidedigno, más aproximado, ¿no? Lo que nos queda es cumplir las recomendaciones que te he dicho de mitigación y de supresión. O sea, las recomendaciones de lávate las manos 20 segundos cada vez que tú puedas, ¿no? Aíslate, ¿no? A 1 metro. Hay un tema, ¿qué jabón se puede utilizar? Porque mucha gente está buscando jabón líquido, como sea. Hay otros que siguen confiando en jabón de tocador, otros que utilizan un jabón medicado, antibacterial, etcétera. Otros usan jabón neutro, de glicerina, por ejemplo. ¿Cuál es el jabón adecuado para esto o cualquier jabón es suficiente? Es una buena pregunta, ¿no? Mira, el jabón en realidad tiene una base hecha con alcohol, ¿no? La mayoría de jabones sean de tocador o sean hasta el de ropa, el que le llamaban pepita, ¿no? Incluso mi maestro Ciro Maguiña de Hospital Cayetano ha recomendado que sea ese jabón, el jabón pepita le llaman, ¿no? De lavar ropa, ¿no? Yo creo que cualquier jabón de ese tipo que tenga una cantidad y una adecuada espuma, en 20 segundos puede disminuir o eliminar la carga del virus en las manos, ¿no? Ahora, me viene a colación esto, porque en redes sociales hay un señor de cierta edad que ha colgado un video que se viene compartiendo y que habló del jabón pepita, por ejemplo, para lavarse las manos o bañarse ya con el jabón pepita, que es mucho mejor, etcétera. Pero también habló acerca de que para evitar que uno contraiga el virus, basta con colocar un poco de sal en la boca y darle vuelta a la sal. Otras personas hablan de sal y limón, pero el señor específicamente habla de sal porque, según él dice, de que la sal mata todo tipo de virus dentro de la boca y que es un secreto antiguo, etcétera. Yo voy un poco a dar este ejemplo porque hay mucha gente que se está llevando por sus creencias populares, ancestrales, medicina natural, etcétera. Los junto todos para que podamos hablar del asunto, ¿no? ¿Todo esto está dentro de lo correcto, de lo que se puede hacer, o estamos hablando de algo que científicamente no se ha comprobado y que tampoco es recomendable? Claro, mira, todo lo que los médicos y el personal de salud vamos a recomendar es lo que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda también a nosotros y lo que nosotros podamos encontrar como información científica, ¿no? Esa información particularmente no la tengo. Sé de que hay una recomendación de un enjuagatorio bucal con sal, gárgaras de sal. No está recomendado por el organismo mundial. Más bien, ahora, si fuera esto como una parte de una costumbre, una creencia, pero cuando causa daño es el problema.
porque hemos tenido reporte de gente que viene, doctor, me he irritado toda la garganta, todo el esófago, haciéndole enjuague con sal, que le ha caído muy mal, ¿no? Entonces nosotros no podríamos recomendar algo que nuestra máxima autoridad no nos recomiende, ¿no? Ahora el tema de los alcoholes. El alcohol en gel, por ejemplo, ¿en realidad funciona como un agente para poder eliminar el virus o solamente elimina bacterias? Algunas personas dicen, elimina bacterias, no sirve, solo hay que lavarse las manos. ¿Ayuda o no ayuda el alcohol? Mira, disminuye el alcohol gel, disminuye la carga bacteriana, ¿no? Poco lo hace en la carga viral. La recomendación, te vuelvo a decir, para no confundir a la población y tener un solo horizonte, es agua con jabón. Agua con bastante jabón espumoso. Hay jabones que no suelen hacer espuma, ¿no? Recomendarle jabones que suelen hacer mucha espuma, ¿no? Yo hice estas preguntas, Ricardo, porque quiero ir descartando cosas, porque la gente está comenzando a levantar los precios tanto del jabón líquido como también del alcohol en gel. No lo encuentras mucho, lo encuentras en distintos aromas, etcétera, y bueno, el precio va subiendo. Y la gente se desespera por eso cuando es más sencillo comprar jabón y lavarse las manos, ¿no? Por eso estuvimos haciendo todo esto, ¿no? Ahora, la última recomendación que nos puedes dar a todos nosotros, en general, estamos demostrando aquí en Huaraz, una parte de la población se está cuidando, otra parte no está cuidando. Esa población es absolutamente nociva, ¿verdad? Sí, mire, yo creo de que la información ya ha llegado hasta los límites más excesivos del país, ¿no? Yo creo que hay una suerte de población que se cree superhombre, ¿no? Y hemos visto que es la población joven, ¿no? Que creen por las informaciones que hay que al joven no le pasa nada. Están infringiendo las normas, están infringiendo la ley incluso, ¿no? Saliendo a jugar fulbito, yéndose a las fiestas, organizan fiestas privadas en sus casas. Y violentan el aislamiento social, violentan el toque de queda, ¿no? Cada fin que el gobierno ha tomado tiene un respaldo científico epidemiológico, no lo han hecho porque le dé la gana. Vemos también en redes sociales que son opositores del gobierno, que los puede haber, ¿no? Pero hay una tendencia de los opositores del gobierno que tienen, valga la redundancia, una tendencia a querer desvalorizar o darle poco valor a estas medidas digamos así, de la fase 3 que se han tomado, ¿no? Yo creo que la política deben dejarlo a un lado y acá dejar a la gente que conoce el tema, que es el sector salud, que opine y recomiende, porque usan a veces su poder comunicativo con otras intenciones, ¿no? Y yo creo que en esto, que es una patología, como te dije, dinámica, cada día se conoce más, la información oficializada la tiene el sector salud. Dos últimas preguntas, Ricardo, que se me estaban quedando en el tintero. Uno, tú hablaste de las recomendaciones como que no tenemos otro lugar para aislamiento que podría ser un hotel. ¿Cuál sería el lugar adecuado aquí en Huaraz para ese aislamiento? ¿Qué hotel? Por ejemplo, el Hotel Huascarán, no sé, La Joya, en fin. Y lo otro está ya más relacionado a un tema más doméstico, ¿no? ¿Qué hacemos en casa para las personas que salimos a hacer las compras, etcétera? O sea, se ha recomendado, según escuché, que tenemos que no saludar a nadie, irnos directo a asearnos, la ropa sacarla, mandarla a lavar, etcétera. ¿Todo esto es cierto? Mire, con respecto, estamos en un estado de emergencia, donde se han restringido ciertos derechos y el rol protagónico lo toma el gobierno. Ellos pueden decidir con respecto al aislamiento de pacientes graves, sospechosos, cualquier lugar que ellos decidan, ¿no? Esto se ha transmitido así, ¿no? Si ellos deciden un hotel, así será. Si ellos decidan que sea un hospital, así será. La recomendación la venimos dando los gremios, ¿no? Con respecto a eso, con respecto a lo segundo, sí hay ciertas medidas que hay que tomar, siempre guardando el distanciamiento social, evitar siempre tratar de salir con una camisa, blusa que nos cubra hasta la muñeca, ¿no? Para evitar mayor contagio de las gotas del virus, ¿no? Que salen con el estornudo, la tos del contagiado. Lavarse bien las manos a cada momento, como te he dicho, por los 20 segundos respectivos. Se está optando también por usar un solo par de zapatos para cuando regresemos a casa este zapato se quede afuera y podamos nosotros transitar con uno nuevo que ya nos esté esperando ahí puesto, ¿no?
tratar de que al máximo, cuando entremos, luego llegar a casa, ponernos en contacto entre nosotros, ¿no? Por eso que este es un virus un poco que nos ha causado cierta frialdad entre los seres humanos, ¿no? Los saludos de beso, de afecto quedan restringidos cuando volvemos a casa, y ir de frente al baño y aplicar el lavado básicamente de las manos o de las zonas expuestas, ¿no? Está muy recomendable que la gente ya no use barba, por ejemplo, ¿no? Que en los varones sobre todo, ¿no? Yo creo que son medidas generales que van a disminuir la posibilidad de contagio, ¿no? Pero no la van a imposibilitar, ¿no? Acá queda mucho en nuestro sistema inmunitario, por eso hay que comer adecuadamente, hay que dormir adecuadamente, hay que tratar de bajar nuestra carga de estrés. También en cuarentena es un poco difícil, ¿no? La gente no está yendo a hacer sus deportes, sus ejercicios, pero hay que tratar de consumir cosas que nos mejoren. No soy nutricionista para darte unas recomendaciones, pero yo creo que las amas de casa lo conocen muy bien. Yo creo que juntos, en un solo pensamiento, vamos a salir de esta, ¿no? Que es, quédate en tu casa. Quédate en tu casa y cumple las medidas de higiene, de bioseguridad, de distanciamiento y de aislamiento social. Y siempre vamos a pedir que esto no se politice, ¿no? Este es un tema mundial que nos hace de verdad reflexionar a los seres humanos sobre nuestro rol en la vida, ¿no? Quedándonos en la casa vamos a hacer mucho, ¿no? Bueno, en eso tienes toda la razón del mundo en cuanto a no politizar. Todo lo demás que has dicho, obviamente, tienes razón, porque eres la persona encargada, conoces sobre el tema, pero aquí viene la reflexión final, ¿no? Hay políticos que nunca están, y cuando ven una oportunidad de figurar aparecen, y cuando no hay una oportunidad desaparecen, y allí tenemos un problema de que hemos elegido mal. Y cuando aparecen, a veces algunos no coordinan bien, como ayer, por ejemplo, cuando quisieron cerrar Callan Punta y no habían coordinado bien ni con el ejército, ni con la policía, ni tampoco con las comunidades que invitaron, ¿no? Entonces no hubo una comunicación completa, no hubo una coordinación, y eso es hacer mala política, ¿no? Lamentablemente es así, a pesar de que puedan haber buenas intenciones de algunas de las autoridades, no estamos hablando mal de ellos, simplemente de que se politiza y entonces se cometen errores, ¿verdad? Quería hacerte más preguntas, Ricardo, pero sabemos que estás en servicio. Yo supongo que a lo largo de este tiempo vamos a seguir conversando seguramente sobre los nuevos alcances que se den. Lo has dicho claramente, y muchos especialistas también no conocemos bien el COVID-19, es algo muy reciente. Esto no se va a saber hasta dentro de 1 año o 2 años más, algunas cosas, y las reacciones que tenga el organismo humano en general, como humanidad, hacia esto, ¿no? Que pueda terminar siendo ya como una gripe y la superemos, nuestro sistema inmunológico evolucione y trabaje, ¿no?, en favor nuestro para que no sea tan mortal como lo es hasta ahora, o que se haga la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas más que pueden ir ocurriendo. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Y bueno, pues si hay alguna última cosa que desees expresar a los televidentes de Tres Canal Andino. No, gracias por preocuparte, ¿verdad?, para que estos temas de la salud pública se conozcan. Nuestra intención netamente es que la población tome conciencia de las medidas que se han tomado, que son, digamos, pasajeras, ¿no? Son pasajeras, son de sacrificio, pero no nos queda otra que cumplirlas para, sobre todo, disminuir nuestra posibilidad de contagiarnos y no llevar el contagio sobre todo a la población que se va a poner en riesgo, ¿no? Yo creo que ya la población ha quedado bien informada, y cualquier situación que se necesite a través de tu televisora estamos dispuestos. Muchísimas gracias, Ricardo, un placer. Ricardo Natividad, hoy como jefe de guardia, ¿verdad? Especialista también en lo que es salud, tiene maestrías, ¿no? En fin, en medicina interna. Lo pueden ubicar aquí, él está en el hospital Víctor Ramos Guardia, y esperemos pues de que podamos juntos resolver este problema que tenemos. Hay que ponerle ganas, hay que ser positivos, a pesar de cómo marchen las cosas. Ya lo dijo el doctor, si nosotros seguimos incrementando nuestra carga de estrés, vamos a disminuir también las defensas, vamos a estar un poco mal. Hay que darle ganas, estamos con la familia, podemos volver a conversar, amistarnos, en fin, inventar un montón de cosas, recordar juegos antiguos. Eso sí, no se visiten entre familias, porque la idea es estar aislados, solamente eso. Para Tres Canal Andino estuvimos en esta entrevista con el doctor Ricardo Natividad.
Nadie quiere en esta tierra, ni en ninguna parte del mundo, que lo lleven de las narices los que solo pretenden imponer su voluntad. Todo lo que sea participar es bueno, pero que no nos engañen con la participación diciéndonos absténganse. Los autoritaristas acaban por ser insensatos. Un hombre muy brillante, ante el éxito, se convierte en autoritario. Mando a todo mi grupo porque yo soy el genio y el que comanda. Perdió puntos. ¿Y no hay brillantes equilibrados, Hugo? Hay brillantes desequilibrados cuando buscan el equilibrio. Este programa no va a tener las 2 horas que normalmente tenía Realidades cuando era continuo cada semana. Hemos pensado en hacer un programa especial, una edición especial precisamente por este asunto. Y yo no les voy a explicar más sobre lo que es el COVID-19 o sobre lo que es coronavirus en general, ¿no? Ni tampoco les voy a hablar un poco de prevención. Esto tiene que ver con que ya lo dijo un experto dentro de este programa, un médico internista reconocido, que se ha documentado suficientemente bien y que ve un montón de casos que nosotros no tenemos ni idea que ve todos los días. El asunto pasa porque estamos en una situación de alto riesgo y hay gente que busca que minimizar todo esto y dice no es tan mortal, no es un virus que mate tanto. Es que no estamos hablando de un tema estadístico en el sentido en que una muerte o 1000 muertes o 2 millones de muertes tengan que ver cuantitativamente para que nosotros tomemos en cuenta algo. Tenemos que tomar en cuenta que este es un virus muy contagioso, que mucha gente puede morir. Estamos en una labor aún de prevención a pesar de tener el virus en nuestro país. Todos los días muere mucha gente en otros países. No tomaron en cuenta lo que nosotros aún estamos por tomar en cuenta. Las medidas del gobierno en realidad son buenas, pero yo quiero hacer un paréntesis aquí. Yo no soy vizcarrista. En realidad no soy de ninguna de las agrupaciones políticas, ni siquiera me siento atraído ideológicamente por alguien, ni por ningún candidato. No existe algo en ninguno de ellos que haga que yo me acerque a sus ideas o a sus propuestas. Tengo que ser honesto con esto. Soy de las personas que reconoce cuando algo está bien, o cuando me parece que está bien. Pero también soy aquella persona que opina sobre todo y sobre lo que le parece que está mal. Pero yo creo que el presidente Vizcarra tiene que hacer de todas maneras un mea culpa. Se demoró mucho en tomar las acciones. Por supuesto que nuestro Estado, eso también hay que reconocerlo, ha sido más rápido que otros al tomar las decisiones. Y también en el proceso, ha sido más rápido que otros. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a quejarnos y a no ver las cosas que son positivas. Pero creo que tiene que hacer un mea culpa, porque cuando todo esto comenzó, no se tomó en cuenta que nuestro país es un país que tiene ya gente que consume mucho, que viaja mucho, que tiene un caudal económico interesante, y otros no, pero ahorran para irse o utilizan créditos para salir de viaje. Pero principalmente somos un país turístico. No tendremos el caudal turístico de otros países, pero viene mucha gente extranjera y gente de procedencias, de países en donde el COVID-19 ya había golpeado con bastante intensidad y no se hizo nada. Yo creo que se cedió a ciertas presiones, quiero pensar eso, porque sería lo más lógico, a pensar de que se observó demasiado el asunto. Si bien es cierto, estamos ante algo muy nuevo, de lo cual su patología no es completamente conocida. Esto se va a saber de acá con el paso del tiempo, con el paso de los años, y probablemente nuestro organismo desarrolle una forma de combatir el COVID-19 y se tome como una gripe más, fuerte, pero una gripe más. Quién sabe que pueda pasar eso o que no. Está dentro de las posibilidades, eso sí. Pero el detalle es bien simple. Cuando se encendieron las alarmas del presidente Vizcarra, pienso yo, y con esto no quiero desmerecer el trabajo que viene desarrollando ahora, pienso yo que debió de haber cerrado inmediatamente las fronteras, haber enviado a su casa a todos los extranjeros y haber recibido a todos los peruanos inmediatamente, o brindar todas las facilidades para que en un lapso de una semana todos los peruanos
que hayan viajado regresen de inmediato al Perú o ya no iban a poder volver, pero que ingresasen todos a una cuarentena. Preparar eso no es sencillo y no es rápido, eso lo sé. Pero la medida pudo haber sido gradual y probablemente no hubiésemos tenido los casos que tenemos hoy en día. Y tampoco se hubiese hecho tanto desembolso económico. Con esto no quiero decir que yo esté en contra de la asistencia social, pero creo que se pudo haber prevenido mejor. Y con esto yo no estoy responsabilizando de una forma tan irresponsable, como mucha gente lo viene haciendo, al presidente Vizcarra o al gobierno por las muertes que se han dado. Muchas de estas personas han tenido contacto con gente que ha venido de afuera y bueno, lamentablemente estas cosas suelen suceder. Tampoco siquiera lo considero un tercero responsable. Solamente hice el paréntesis para poder dar una opinión insertada en otra porque tiene que ver directamente. Cierro el paréntesis. Y creo que nosotros, al estar en un estado de emergencia con garantías suspendidas, las fuerzas del orden han sido demasiado blandas. Yo no lo acepto, no porque quiera la violencia ni la agresión, sino porque quiero un Estado fuerte. No un Estado al que le tengamos miedo, pero sí suficiente respeto como para no seguir haciendo lo que nos da la gana como ciudadanos. Y que eso permita la aplicación de políticas correctas y adecuadas para el mejoramiento social, tanto en infraestructura, en educación, en salud, en comunicaciones y en todo lo que necesitamos. Yo creo que ha habido mucho descuido por este lado. Pero centrándonos en el tema de autoridad, creo que la autoridad no se está imponiendo. Yo podría decir, está bien, 2-3 días de cierta flexibilidad para que nos adecuemos. Yo no sé hasta qué punto un estado de emergencia es para que tengamos que adecuarnos cuando esta es una decisión completamente vertical. Pero bueno, digamos 2-3 días para que se adecúen. Pero después de eso, que el ejército y la policía vaya a tocar la puerta y decir a la gente, porque esto se ha visto en cámaras, oigan, sabemos que estamos allí, dejen de hacer lo que hacen, salgan, es por su bien. No sé qué autoridad es esa. Señores, estamos en estado de emergencia, sin garantías. Ustedes pueden entrar, descerrajar la puerta, meterse, sacar a esa gente, detenerla, en fin. Pero no sé por qué no lo hacen. Tenemos ambulantes por todos lados, tenemos restaurantes que trabajan a puertas cerradas, tenemos tiendas que están con media puerta abierta vendiendo alcohol. Y he sido testigo, se los digo porque de repente muchos de ustedes también lo han visto. Los policías pasan ida y vuelta y no hacen absolutamente nada. Uno puede entender la necesidad y todo, pero esa necesidad va a salir más cara si es que existen contagios a través de estar en esos lugares, de adquirir cosas en esos lugares. Y yo con esto creo que el gobierno, el presidente Vizcarra, debió de haber declarado la ley seca. Porque se sigue vendiendo productos alcohólicos. Uno va a un market, va a una tienda, tienen vino, tienen cerveza, tienen otros licores. Y mucha gente postea en redes sociales también que está disfrutando, que está haciendo cosas. Eso de quedarse en casa solamente ha invitado a que mucha gente con algo de dinero o con mucho dinero celebre fiestas, reuniones familiares, etcétera, cuando eso no es lo que tuvo que haber ocurrido, lo que tuvo que haber sucedido. Y esto está relacionado a lo que yo dije hace un rato, que la gente no toma en serio al Estado. No tenemos un Estado fuerte. Y esta oportunidad, señor Vizcarra, señor presidente, esta era la oportunidad. Pero el detalle es este. Al capitán del ejército lo sacan del servicio y le restan con eso el respaldo completo a las fuerzas del orden. ¿Con qué autoridad van a intervenir? Si a un capitán, a alguien que tiene un grado superior, le están restando toda la autoridad, y públicamente. Han humillado a ese señor. Yo no sé si ese señor, si ese capitán será una persona violenta, agresiva, tendrá problemas emocionales, habrá realmente procedido tan mal porque solamente se ve un fragmento del video. Hay gente que cree que eso es tortura. Yo no creo que eso sea tortura, a menos que yo esté equivocado. Pero creo que la tortura es algo completamente diferente. Pero tampoco podemos ser tan sensibles. Y si el gobierno no estuvo de acuerdo con eso, o el Ministerio de Defensa tampoco, debió de haberlo hecho de forma interna, no hacerlo público. Estas cosas debilitan más aún el Estado. Con esto no quiero decir que el Estado tiene que ser abusivo, súper impositivo, imperativo, casi dictatorial. Así no funcionan las cosas. En democracia no.
pero tampoco tomando ese tipo de actitudes. Si hemos perdido garantías, creo que ese rango de autoridad que tienen los militares y los policías tampoco debe ser mal utilizado. Por aquí en Huaraz hay policías y militares que andan siendo un poco prepotentes, utilizando esa autoridad para decirle a la gente que tiene tiendas de abarrotes, etcétera, tú tienes que cerrar a tal hora, no quiero que esté abierta la tienda. Señores, no hay ninguna prohibición para las tiendas. No sé si no los han capacitado bien o ellos quieren abusar de su autoridad. Pero el toque de queda comienza a las 8 de la noche, la tienda puede cerrar a las 7, 7:50, no sé, depende qué tan cerca esté el dueño de la tienda, sus trabajadores de sus casas. Pero igual ellos pueden tener permiso de tránsito por el hecho de que están dentro de lo que es la cadena de abastecimientos. Ahora bien, aquí tenemos un problema. El mercado de Huaraz, por disposición municipal, y todos los mercados de Huaraz cierran a las 2 de la tarde. Pero eso no se extiende a las tiendas, pues. Y los policías están, en algunos casos, y no quiero citar que todos, y los miembros del ejército, y también en algunos casos, y no quiero citar que todos, han ido ordenando a ciertas tiendas, a ciertas pequeñas bodegas de barrio o tiendas que están abiertas en otros lugares, tiendas más grandes me refiero, a que cierren a las 2 de la tarde. Y eso no se ajusta a las medidas. Entonces, todo esto nos da una lección muy clara de las cosas, que en realidad, y es algo que ya lo había dicho antes, no tenemos un propósito país. Somos un país que busca tener identidad, pero no la tiene. Por eso la buscamos en distintos lugares y en cada sitio existe una vertiente distinta de encontrar una identidad. Podemos sentirnos orgullosos de ser peruanos, podemos amar a nuestra patria. Sí, eso no está en discusión. Estamos hablando de la identidad, del propósito que tenemos. Y eso es lo que nos está faltando mucho. Y es lo que se ve, es lo que podemos apreciar. Por eso que se dan muchos abusos de autoridad, por eso es que también la gente hace lo que le da la gana, y por eso es que respondemos de forma irracional. O sea, yo le digo al ambulante, oiga señor, ¿por qué está trabajando? Que esto está prohibido. Y el ambulante, pero de algo tengo que vivir. Pero te puedes contagiar, de algo tengo que morir. Pero esas no son respuestas, pues, no son respuestas racionales. Son respuestas inmediatas, automáticas, que uno da porque quiere responder y quiere tener la razón. Pero no es una respuesta. Por ejemplo, vamos al caso de Norberto Solano. Lo capturan en horario de toque de queda porque estaba saliendo de una reunión social. Los policías han tenido que meter esa casa para saber qué estaba pasando. Él, que hace un tiempo votó a un jugador de la selección, que también pidió perdón, que también dijo que estaba arrepentido y todo, porque tenían un código entre ellos, un compromiso, etcétera, etcétera. ¿Y él qué? O sea, yo soy autoridad, pues ya yo puedo hacer lo que me da la gana porque soy autoridad. O sea, no puede ser así, así no funcionan las cosas tampoco. Él es un ejemplo, supuestamente. Bueno, ¿y qué está haciendo? Él dijo en ese momento, no, es que solamente los contagiados, los infectados no pueden visitarse. Perdón, la orden fue otra. No puede Solano responder como un niño. Después salió a decir que está arrepentido, etcétera. Pero tenemos un problema muy grave socialmente. Somos el país de las excusas, el país de los inventos, el país de cualquier tipo de respuesta con tal de ganar. País de la criollada, de la viveza, y no sigo diciendo más porque ya son cosas que van a sonar mal. Pero eso es lo que tenemos que desterrar. Nuestro país no puede seguir teniendo esa actitud, ese comportamiento, ese nivel de respuesta. No podemos nosotros dárnosla de vacancito, de que, como se ha visto varias veces en redes sociales en todos estos días, que llega la policía, llega el ejército y la gente simplemente los maltrata. Tú acá no me vas a decir nada, tú, o sea, y con unas actitudes increíbles, pero la verdad es que ya esa gente, yo lamento decirlo, tiene la mente embrutecida. Vive otra cosa, vive otra realidad, es gente muy básica, muy elemental, no ha llegado muy lejos, por eso se la puede comprender, más no menospreciar. Pero ¿hasta qué punto nuestro país necesita la participación de esta persona en ese estado? Nosotros tenemos que aportar en algo a la sociedad y el Estado también lo tiene que hacer. Pero mientras el Estado
se dedique por lo más urgente y no por lo más importante, y mientras los políticos, y aquí viene lo que yo hablé antes, se sigan preocupando en su popularidad y otros, los corruptos, en ganar más dinero para hacer cosas que en realidad no van a servir mucho en el futuro, sino en ese momento solo le van a servir en su bolsillo, entonces nuestra sociedad va a seguir involucionando de esa manera y siendo así de elemental, de básica, de simple. Y vamos a seguir con este tipo de problemas y con este tipo de respuestas y con gente que se dedica a la delincuencia, gente que se dedica a tener vicios y no a sacar adelante ni a su propia vida, ni a su familia, ni a su sociedad, ni a su país. Todos tenemos que contribuir, pero no lo estamos haciendo. Hay mucha gente que ha conseguido su permiso de circulación. Tenemos demasiados carros circulando en Huaraz. Y yo no sé cómo hay tanta gente circulando en Huaraz cuando ya se dio una prohibición de los vehículos particulares. No pueden circular y están circulando. ¿Quién está dando las autorizaciones? No lo sé. La gente estará saliendo sin autorización, o es gente que, como Milagros Leiva, llama a su general del aire, o del suelo, del piso, donde sea, y bueno, pues, o tiene una tarjeta para presentar al momento de, porque por lo general, y lo voy a decir así, la mayoría de los mejores vehículos que he visto circulando, vehículos particulares, van 2, 3, 4 personas. Unas polarizadas o ahumadas, otras no. Y cuando los intervienen, la intervención es inmediata. Estas personas se van. ¿Por qué? Yo no quiero seguir analizando este tema, la verdad me asquea. Pero yo creo que ya tiene que acabarse en el país ese tema de las influencias, de que soy amigo de tal, de que yo... O sea, no, señores, acá todo tiene que ser por igual. Si no, la ley no funciona, si no, la justicia no es justicia. Y si no, la sociedad no es sociedad. Por eso es que hasta ahora no podemos ser nación. Entonces, si nosotros mismos destruimos y no colaboramos, y solamente nos interesa nuestro bienestar y el de nuestra familia, nada más, entonces no estamos haciendo nada. Y si seguimos con ese tipo de ideas tan antiguas de que yo tengo poder, yo tengo plata, la plata manda y mi plata vale y un montón de tonterías más, o ese pensamiento mediocre de que bueno, ¿y yo en qué me beneficio? ¿Y yo qué voy a ganar? Vamos a seguir igual de mal o peor que hasta ahora. Así es que, amigos, yo los invito a la reflexión, porque esta también es una buena oportunidad para empezar a mejorar como personas, como elementos de una sociedad o integrantes de una sociedad. Por ahora somos elementos. Y si por lo menos queremos un poquito a nuestro país, hagamos algo. Y a las autoridades, por favor, olvídense del tema imagen, olvídense. Muchos de ustedes hablan, dicen cosas, pueden sonar bien, pueden estar más o menos articuladas, otras no. Ya saben a quiénes me refiero. Pero ¿en dónde está la sensibilidad y la conciencia social? ¿Dónde la guardaron? Porque yo no la veo. Discúlpenme, pero yo no la veo. El detalle es que ya es tiempo de cambiar esa mala forma de hacer política, esa mala forma de gestionar. Ni siquiera son capaces los 3 alcaldes de coordinar lo suficientemente bien. El día que se fueron a Cayán Punta, invitaron al ejército, a la policía, a las comunidades y todos se fueron. No habían coordinado bien con ellos. Todos dijeron, hemos venido porque nos invitaron. Y nos vamos. O sea, no coordinaron nada. El alcalde de Huaraz dijo una cosa y los alcaldes de Pira y de Independencia dijeron otra. Me van a preguntar qué. Creo que muchos no lo advirtieron. Y se cumplió, ¿eh? El alcalde de Huaraz dijo, vamos a cerrar aquí, pero vamos a respetar el tránsito de carga de alimentos y de medicinas, porque eso está en el decreto de emergencia y hay que respetarlo. Después el alcalde de Independencia y el alcalde de Pira dijeron algo distinto, completamente contrario. No va a entrar nadie de la costa. Hemos hablado con los camioneros que están de acuerdo, se van a sumar y no van a ingresar desde el día jueves. Y es cierto, no ingresaron más. Nosotros hemos ido al mercado a consultar. No es que me haya ido hasta Chalgua, o sea, no he ido hasta allá. Pero sí he hablado con varias personas, es más, he hecho transmisiones en vivo, hice alguna nota para el canal y nos dijeron que llegó, tal cual dijeron estos 2 alcaldes, llegó a los suministros, llegó el abastecimiento, se fueron y les dijeron que no iban a volver hasta que acabase lo que es la cuarentena. Que el alcalde de Pira dijo quinquenio. Infortunadamente creo que se equivocó, porque quinquenio son 5 años y no creo que soportemos 5 años en una situación como esta. Pero el detalle es clarísimo. Están violando la ley, es un abuso de autoridad.
Pueden ellos haber conciliado con los camioneros, lo que quieran, pero en realidad así no funcionan las cosas. Hay un decreto supremo que lo manda, y esto me remite a otra cosa, a que tanto la policía como el ejército no han sido efectivos en hacer estos controles, porque se sigue sabiendo que hay gente que ha llegado de Lima, que ha llegado de Chimbote, que ha llegado de Casma, que ha llegado a otros lados, y gente que viaja entre provincias. En el resto del Perú sigue pasando lo mismo. Entre provincias se comunican cuando el cierre era total. Las ciudades tenían que estar aisladas. Solamente los abastecimientos tenían que funcionar. Nadie más tenía que viajar. Y eso está mal. ¿Qué nos invita a pensar eso? Porque hay varios controles. ¿Por qué pasan esos vehículos con esos pasajeros cuando también sabemos que ni siquiera los vehículos particulares pueden tener más de una persona adentro por el tema de la distancia? ¿A qué nos invita a pensar? ¿Cómo se consiguieron estos pases en tantos controles a lo largo de las rutas que hay? Por lo menos para llegar aquí, no hablo de todas las demás provincias del país en donde está ocurriendo esto. Así es que bueno, yo lo dejo ahí. Y la verdad es que los invito a reflexionar, los invito a pensar, los invito a analizar. Que cada uno saque su conclusión. Yo aquí no quiero ni estoy pidiendo que me den la razón. Creo que es el momento en que tenemos que ya tomar conciencia, pisar tierra, darnos cuenta de la realidad, asumir la realidad, aceptar la realidad y vivir sobre esa realidad, y no estar simplemente creyendo que lo inmediato, lo que pasa, sigue siendo la realidad del momento. La realidad del momento es que estamos en estado de emergencia. La realidad del momento nos dice que tenemos un toque de queda. La realidad del momento nos dijo desde un inicio que no podíamos viajar de un punto a otro. La realidad del momento nos dijo que nosotros teníamos que protegernos y cuidarnos. Y con eso cuidábamos a los demás. Y nos dijo más cosas. Pero ¿cuántos hemos o no hemos acatado eso? Motivos para pensar, para darnos cuenta por qué no funciona el país. En esto nosotros tenemos mucho que ver. Amigos, hasta una siguiente edición de Realidades. Gracias por ver este programa especial. Y espero que nos sigamos cuidando, que estos casos simplemente no sigan. No nos confiemos tanto en las estadísticas, porque mientras no tengamos altas muestras, vamos a seguir recibiendo una estadística atrasada. Tenemos una estadística que tiene un retraso de 3 a 5 días. Por lo tanto, la curva que se ve en internet, que es falsa, no me refiero a la del gobierno, me refiero a la que se comparte en redes sociales, como si fuera una hoja de Excel, no es una curva oficial. Por lo tanto, igual, si la están siguiendo, retrocedan 5 días y allí coloquen las cifras de cada día, porque ese es lo que encajaría dentro de. Gracias por vernos. Esto es Realidades, programa especial, programa exclusivo de 3 Canal Andino. Bendiciones para todos. Ojalá que salgamos de esta de la mejor manera, porque estamos luchando y tenemos que luchar juntos. Se me cuidan. Hasta pronto.